Estados Unidos arma a Kiev con minas remotas. Pero, ¿a qué precio? Y es que la estrategia estadounidense en Ucrania, tras más de un año de intervención militar indirecta, se ha complejizado. Mientras Washington continúa suministrando a Kiev armas más letales, es así como recientemente incluyó un sistema de minas remotas. Este dispositivo es lanzado desde aviones o vehículos blindados para crear una barrera mortal en territorios ocupados por las fuerzas rusas. Sin embargo, el uso de estas minas plantea un dilema geopolítico. La comunidad internacional ha denunciado que su empleo podría contravenir los acuerdos de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal de 1997, aun cuando estas son descritas como de alta precisión. Es claro que esta resolución responde a las horas locas de Biden en los últimos días de su presidencia, marcada por cambios radicales y, en el caso del conflicto en Ucrania, hacia la expansión del mismo, sin escrúpulos morales ni límites éticos claros. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Estados Unidos se juega las últimas cartas. Nuevas armas letales para Ucrania. En un giro dramático que resalta la desesperación de una administración que ve cómo la guerra se prolonga sin fin, el gobierno de Joe Biden, en la hora loca de sus últimos días al frente del despacho oval, ha decidido radicalizar su apoyo militar a Ucrania con el suministro de sistemas de minería remota. Este movimiento, que se suma a la ya controvertida entrega de minas antipersonal, marca un nuevo hito para la guerra en Ucrania. Un conflicto que no solo enfrenta a las fuerzas ucranianas contra el ejército ruso, sino que también evidencia una vez más el involucramiento directo de las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos en la estrategia de desgaste y aniquilación que está tomando forma en el terreno. El anuncio de este nuevo apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, lejos de ser una simple cuestión logística, es un indicio claro de la escalada en el uso de tácticas de guerra que no solo afectan a los combatientes, sino también a la población civil. A las minas antipersonal, que han sido objeto de condena internacional por sus efectos devastadores en poblaciones no combatientes, se suma ahora a los sistemas de minería remota, una herramienta que permite sembrar el terreno de explosivos a distancia sin necesidad de presencia directa en el campo de batalla. El ejército ucraniano, ahora más que nunca, tiene en sus manos la posibilidad de sembrar de muerte y destrucción amplias zonas de territorio, utilizando tecnología de última generación para aumentar la letalidad de sus ofensivas. Pero esta decisión no solo involucra a Ucrania. Estados Unidos, en su afán de intentar equilibrar la balanza a favor de Kiev, está asumiendo un riesgo aún mayor al intensificar el conflicto con un nuevo tipo de intervención. A través de sus entregas de armamento sofisticado y más letal, no solo está alimentando un conflicto que podría desbordar las fronteras de Ucrania, sino que también está jugando con fuego al arriesgar la estabilidad de toda una región. Es crucial entender que, al enviar este tipo de material bélico, Washington no solo está dando luz verde a las tácticas de guerra más despiadadas, sino que está apostando por una escalada de la violencia que podría tener repercusiones catastróficas para la seguridad mundial. La minería remota, a diferencia de las minas tradicionales, ofrece a las fuerzas ucranianas la capacidad de sembrar grandes áreas de terreno con explosivos sin la necesidad de poner en peligro a sus soldados. Esta ventaja técnica estaría destinada a aumentar la eficiencia de las operaciones militares y también a minimizar los riesgos para las tropas ucranianas, pero habría que ver lo que termine sucediendo en la práctica. Las minas, al ser difíciles de detectar y eliminar, pueden cambiar el curso de una batalla, al generar una presión constante sobre el ejército enemigo. La utilización de estos sistemas, que permite la colocación de minas a distancia con un alto grado de precisión, presumen que le podría otorgar a Ucrania una ventaja estratégica con miras a producir un desgaste continuo en las líneas de suministro rusas. La cuestión está en que el ruso no es cualquier ejército,
y está más que demostrado en este y otros conflictos. Sin embargo, la respuesta de Rusia a esta intensificación de la guerra ha sido clara y contundente, como el Oreshnik. Desde los primeros momentos del conflicto, Moscú ha advertido sobre las consecuencias de la intervención extranjera en el conflicto. La ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania no solo refuerza la percepción de una guerra por poderes, sino que también ha llevado a Rusia a responder con medidas aún más agresivas, como es el caso del poderoso misil hipersónico ruso Oreshnik. En este recalentado contexto, estos últimos días el Kremlin ha movilizado a nuevas tropas y ha intensificado sus ataques aéreos y terrestres, desmantelando las capacidades militares ucranianas con una ferocidad renovada. No es la primera vez que el uso de minas en el conflicto ucraniano genera controversia. Las minas antipersonal han sido una constante en las zonas de combate desde el inicio de la operación especial rusa en 2022. Sin embargo, la introducción de los sistemas de minería remota lleva la guerra a un nuevo nivel, al permitir una mayor precisión y letalidad en las ofensivas. El impacto de estos sistemas no solo podría medirse en términos de bajas militares, sino también en la extensión de los territorios afectados por estos artefactos explosivos, que quedarán sembrados en el suelo de Ucrania durante años, si no décadas, por lo cual pareciera ser un arma de doble filo para los ucranianos. Y si de armas de doble filo se trata, desde el punto de vista de la comunidad internacional, esto es lo que ha sido el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, ni más ni menos. Y es que, si bien muchos países han expresado su respaldo al gobierno de Zelensky, especialmente los miembros de la OTAN, las consecuencias de este apoyo se sienten en todo el mundo. Los recursos destinados a Ucrania, las sanciones impuestas a Rusia y el flujo constante de armamento occidental han generado una reacción en cadena que no solo ha empeorado la situación humanitaria dentro de Ucrania, sino que también ha alimentado la desestabilización de toda la región europea. En los últimos años, el aumento de los precios de la energía y los alimentos, causado en parte por las sanciones y la guerra misma, ha dejado a millones de personas en Europa al borde de la pobreza, mientras que los gobiernos occidentales enfrentan presiones internas crecientes. Por su parte, las fuerzas ucranianas han logrado efímeros avances en ciertas áreas, mientras el costo humano de los mismos es incalculable. En las últimas semanas, los informes sobre bajas militares han alcanzado cifras alarmantes y la incertidumbre sobre el futuro de las regiones de Donetsk y Luhansk persiste como una de las mayores preocupaciones para el gobierno de Kiev. Mientras tanto, la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania continúa siendo un secreto a voces. Los informes sobre soldados occidentales entrenando a las fuerzas ucranianas son cada vez más frecuentes, así como las bajas de los mismos también. Y a esto, desde luego, hay que sumarle el envío innecesario de armas cada vez más avanzadas, como el caso de los ATACMS y los Storm Shadow. Pero más allá de las maniobras políticas y los movimientos estratégicos, la realidad en el terreno es que la guerra se ha convertido en un conflicto interminable que sigue arrasando con todo a su paso. Lo que está en juego en este conflicto no es solo el destino de Ucrania, sino también el futuro de la seguridad europea y global. Al sumarse nuevos suministros de armamento como los sistemas de minería remota, se corre el riesgo de una mayor militarización del conflicto que podría llevar a una guerra aún más destructiva. La historia, que ha sido testigo de tantos conflictos por poder, se repite una vez más, con las potencias occidentales y Rusia jugando sus cartas en un tablero que podría llevar a la humanidad a un futuro impredecible. Así, mientras las explosiones resuenan en las zonas de guerra, las decisiones tomadas en los despachos de Washington y Bruselas seguirán marcando el destino de millones de personas que no han perdido más que la paz. Pero en la lógica despiadada de la guerra, las cartas están echadas y la apuesta es clara. Solo uno puede salir victorioso en este juego mortal, donde la delantera parece llevarla Rusia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.